Muy buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, noches. Doc. Buenas noches, doctor. Buenas noches, chicos. Vamos a esperar nada más que se agreguen algunos de sus compañeros. Y bueno, les platico rápidamente la dinámica para estos últimos días. Desafortunadamente, ustedes ya habrán notado que en el servicio de medicina interna ha aumentado los casos de COVID, no solamente en personal de salud y en la seguridad de todos, por lo que nuevamente les hago énfasis. Vaya, afortunadamente no hemos tenido casos graves y los casos se han logrado mitigar de una forma apropiada en el servicio. Sin embargo, no por eso estamos exentos de sufrir alguna exposición extra o un riesgo mayor con relación al COVID. Digo, la vacuna ayuda, pero tampoco es la panacea. Entonces, muchas veces tenemos que reforzarlo con las medidas de sana distancia, lavado de manos, protección ocular, cubrebocas, etcétera. Por lo cual, esta última semana que van a estar en servicio, nuevamente las indicaciones y la solicitud de que se apeguen muy bien a las medidas que ya sabemos. Esas medidas van a durar años. Probablemente ustedes se vayan al servicio social, vengan como RS1 y sigan las medidas a este ritmo y con esta intensidad. Entonces, es algo que ya forma parte de nuestra vida y probablemente se vaya a quedar muchos de estos aspectos. Entonces, les voy a pedir nuevamente que se apeguen a esas situaciones. Si tienen algún signo de COVID o detectan a alguien con contacto de enfermedad, y avisen a su superior inmediato para que se active el protocolo y obviamente le realicemos las pruebas y todo lo necesario. El objetivo es que nos cuidemos entre nosotros. Y bueno, ya con respecto a lo de urgencias o que seguridad deja pasar a demasiados familiares, bueno, eso ya le tocará a otras instancias el verlo. Ustedes cumplan con no estar en lugares tan hacinados y tratar de mantener la sana distancia y las medidas de barrera en la medida de lo posible. Y bueno, la dinámica que vamos a finalizar en la parte académica esta última semana van a ser dos trabajos que les voy a dejar que desarrollen. Les voy a publicar en este momento en el chat de Zoom dos bibliografías para que desarrollen ustedes un trabajo para el día viernes. Este trabajo tiene con la finalidad de cubrir dos temas que no me va a ser posible ya dárselos por cuestiones de tiempo, que es el de VIH y el de tuberculosis, que bueno, son temas esenciales, pero podemos indicar otro tipo de dinámica para ello. Les voy a colocar el primer texto en el chat. Es el Global Tuberculosis Report de 2020 y está actualizado. Es un documento que dicta la OMS donde viene estadísticas y las últimas estrategias de diagnóstico, tratamiento y prevención. Lo que van a desarrollar con ese documento, ese primer documento, va a ser solamente, son tareas cortas, no vayan a hacer una tesis de esto. Van a hacer un trabajo de una, máximo 2 cuartillas, donde ustedes hagan hincapié o denoten los métodos actualizados de diagnóstico, tratamiento y prevención que dicta esta guía. Nada más. No quiero la epidemiología de Pakistán, ni queremos la fisiopatología del complejo de Mycobacterium. Todo eso damos por hecho que ya lo conocen. Y donde sí vamos a necesitar que también hagan una revisión, sobre todo en los criterios de diagnóstico, tratamiento, pero sobre todo el tópico así específico en pacientes adultos va a ser en el siguiente tema, que ahorita les estoy pegando el link, que va a ser el de VIH, sobre todo en atención y el protocolo de estudio del paciente adulto. La guía que van a utilizar van a ser la que está en el chat en este momento, que es la de la ITSA, para cuidados primarios de pacientes con VIH, y les agrego en ese mismo texto la clínica de SIDA de la Sociedad Europea. Con ambos, lo que van a desarrollar para este último es igual diagnóstico, tratamiento, pero la atención del paciente adulto, es decir, el paciente con sospecha o con diagnóstico reciente, ¿qué protocolo le vamos a realizar? Igual, la extensión no es una extensión es una extensión máxima de 2 cuartillas únicamente. Con eso serían los dos últimos temas que vamos a ver, y el tercero es el que les voy a presentar el día de hoy. Una presentación bastante breve, pero sí les voy a pedir que anoten todo lo que puedan, sobre todo para que tengan ustedes a la mano un algoritmo con el cual hacer el abordaje
de las anemias. Ok, muy bien. Les dejo ahí la información en el chat de Zoom. Muy bien, pues vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a hacer una clase bastante sencilla, pero vean la importancia de esto. Tal vez dentro de la hematología y tal vez dentro de los pacientes hospitalizados, el trastorno hematológico más frecuente que se van a topar todos ustedes va a ser anemia. Por ejemplo, si ustedes quieren ser ortopedistas, otorrinos, cirujanos, por ejemplo, por una anemia, el anestesiólogo les va hasta cancelar una cirugía. La anemia les va a causar incluso un mayor riesgo de mortalidad de su paciente. Si son de áreas clínicas, ginecología además, o medicina interna, dermatología, endocrinología, se van a dar cuenta que la anemia es una manifestación de una enfermedad sistémica y también puede poner en peligro la vida. Un ejemplo sencillo es la falla cardíaca. Todo el mundo sabe que un paciente con falla cardíaca o postinfarto, el hecho de que tenga anemia puede aumentar incluso su mortalidad en los primeros 30 días. Entonces, ustedes, donde quiera que se vayan a parar, la anemia va a estar muy frecuente en todos los padecimientos. Se asocian a problemas ginecológicos, endocrinos, reumatológicos, oncológicos, a la diabetes, a la hipertensión. Hace poco tuve un caso muy curioso, muy interesante, de una paciente bien descontrolada, muy descontrolada de su azúcar, pero además de eso tenía anemia. Y esa anemia era una anemia crónica, normocítica, que incluso su hematólogo, ya tenían tiempo, lo transfundía, le daba eritropoyetina, darbopoyetina, bueno, muchas cosas y no lograba regularizar. Y una vez haciendo ya nosotros, ya cuando tuvimos el caso, bueno, esto fue en la privada, pero cuando tuvimos el caso e hicimos un análisis profundo de esa paciente, básicamente era una intoxicación exógena, extrínseca de la médula ósea, nada más, por secundario a la diabetes. Tratamos la diabetes, corregimos la diabetes, la persona subió de peso gracias al efecto anabólico de la insulina. Bueno, logramos corregirle la diabetes y la anemia desapareció completamente. Entonces, la anemia la van a encontrar en diferentes fenómenos, en diferentes enfermedades y en todas las especialidades. Por eso es importante que la sepan abordar. A veces es muy triste que le dan hierro a una anemia normocítica o no saben cómo abordar una anemia macrocítica o están en similares y a todos los pacientes les dan hierro o ácido fólico, todo en una mezcolanza, porque realmente no saben qué es cómo abordarla y no saben qué darle, entonces le dan de todo. Entonces, para hacerlo muy sencillo, hice una presentación que es muy práctica, muy pragmática. Pues sí les voy a pedir que pongan mucha atención y anoten todos los puntos así, aunque se vean hasta desordenados, pero ustedes anótenlos, porque les son herramientas para que ustedes, si es posible ahorita en una hora, menos, si es posible, ustedes puedan abordar todos los tipos de anemia. La definición de anemia es muy compleja, pero básicamente se basa en dos parámetros. Uno, que es el que menciona la OMS y que vamos a utilizar nosotros, son los niveles de hemoglobina. Hemoglobina por debajo de los cifras normales ya se considera automáticamente anemia. Y para eso nos va a servir únicamente la hemoglobina, para decir quién tiene anemia y quién no tiene anemia. El otro parámetro que es poco utilizado, pero también se puede emplear, es la cantidad de eritrocitos. Cifras menores de 3,000, por ejemplo, ya nos hablan de que el paciente puede estar cursando con anemia relacionada tal vez a una disminución de las hematías. Pero vaya, por fuerza de costumbre utilizamos más la hemoglobina como el criterio y la OMS lo marca así. Solamente que la hemoglobina la tenemos que ajustar a los diferentes grupos y en pantalla ustedes pueden ver 4 de los principales grupos en los cuales los puntos de corte cambian. En el caso de los hombres adultos, la hemoglobina para considerar anemia tiene que ser menor de 13. En el caso, por ejemplo, de sujetos embarazados, mayores de 15 años o bien adolescentes femeninas, menos de 12. En niños, menos de 11,5 y en mujeres no embarazadas, menos de 11, que ocuparía el rango más pequeño. Solamente que se encontraran por debajo de estas cifras, podemos ya poner la palomita de anemia. Y además la OMS de una forma también, digamos, no oficial, pero maneja la famosa severidad de la anemia en grado 1, grado 2 y grado 3, que bien también la podían ocupar, pero básicamente con que ustedes hagan el diagnóstico con esta tabla, con eso sería suficiente el primer paso.
Ahora, vamos a recordar unos conceptos muy rápido. Si nosotros observamos y recordamos la médula ósea de los huesos, donde se encuentran dos linajes gigantescos, las células totipotenciales que van a dar origen a las células hematopoyéticas, que es prácticamente todo el lado derecho de la imagen que ven en pantalla, y también vamos a tener nosotros células de mesénquima, básicamente células que van a estar ocupando todo el estroma y todo el interior. Son células de estructura, de sostén, que pueden diferenciarse también con una totipotencialidad muy similar a las hematopoyéticas. Aquí podemos tener, por ejemplo, los pericitos, condrocitos, ociocitos, adipocitos, que van a salir de esta célula madre. Pero la otra gran familia, que es la que nos interesa, son las de las familias hematopoyéticas, que prácticamente nos van a dar dos grandes ramas: la línea linfoide y la línea mieloide. De la línea mieloide, nosotros vamos a poder obtener rápidamente los granulocitos, que son neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Vamos a poder tener un progenitor común para las células rojas y los megacariocitos. Y ya posteriormente esa misma rama se va a dividir para dar los eritrocitos y las plaquetas. Y la línea linfoide pues nos va a dar a los linfocitos, entre ellos las líneas B y las líneas T. En algunos casos, por ejemplo, los monocitos se encuentran, digamos, en un punto intermedio, pero generalmente lo consideramos dentro de la línea mieloide, en este caso. Y bueno, ya el resto de las células van a formar parte. Aquí es muy importante identificar los progenitores, porque es ahí donde podemos nosotros identificar las líneas. Se los pongo un ejemplo muy sencillo. Si ustedes ven que tienen una alteración en el número de eritrocitos, entonces automáticamente tienen que buscar el progenitor superior, que sería la célula común entre el megacariocítico y la línea eritroide. Por lo tanto, el siguiente punto para evaluar los eritrocitos es evaluar las plaquetas. Si las plaquetas también se encuentran en un déficit o se encuentran disminuidas, ustedes pueden sugerir que el problema se encuentra en el progenitor inmediato superior. Y automáticamente al hablar de ese progenitor, ya nos estamos remitiendo a que el problema se encuentra casi siempre dentro de la médula de los huesos. Lo mismo, podemos tener nosotros tal vez la exacerbación de alguna línea, y con eso podemos saber si la línea es sola, lo más seguro es que sea sangre periférica; si la línea es compleja y comparte otros linajes, lo más seguro es que sea a nivel medular. Y esto lo podemos hacer con una simple biometría hemática, no hay que hacer nada más. La biometría hemática tal vez es el estudio que más se solicita y que menos sabemos leer, entonces eso sería bastante práctico. Y también recordar que cuando se hizo la clasificación de este tipo de células, obviamente estamos hablando a casi más de 100 años, donde solamente se tenía un microscopio óptico, la gente diferenció dos colores de células: la línea blanca y la línea roja. La línea roja solamente era exclusiva de las hemátias, de los eritrocitos, y todos los demás formaban parte de los leucocitos. Pero aquí el gran error, ¿cuál es? Que obviamente los leucocitos es la suma de las células de la línea linfoide con la mayoría de las células mieloides. Por lo tanto, al decirles la cifra normal o la cifra total de leucocitos, realmente no nos están diciendo nada, porque podría estar tal vez aumentada o disminuida cualquiera de las dos líneas o las dos, y por lo tanto no nos distingue mucho. Tal vez nos pueda servir para algunos criterios, para obviamente utilizar algunas escalas. Sin embargo, lo correcto sería irnos la lectura por familias. Primero, los granulocitos, después, que forman parte de la línea mieloide, después la lectura de las plaquetas junto con los eritrocitos, que sería el primer progenitor. Tercero, leer los monocitos, y con eso finalizaríamos la lectura de la línea mieloide. Y estoy hablando de la biometría hemática. Y posteriormente nos lanzaríamos a leer los linfocitos para leer la otra línea progenitoria. Y de esta manera empezamos a manejar un poquito ese orden. Aquí podemos ver lo mismo, pues, solamente de forma esquemática, y aquí podemos ver rápidamente lo que les comentaba. Los granulocitos junto con los monocitos forman parte de la línea mieloide, más los linfocitos, que incluyen BT, las células natural killer. Estos es lo que en suma se conocen como los leucocitos. Pero si se fijan, es la suma prácticamente de las ramas más grandes de las dos líneas, mieloide y linfoide. Por lo tanto, es muy inespecífica. Pero si ustedes le suman a esto cuál es la cuenta o realmente saben leer granulocitos, monocitos, linfocitos en la biometría hemática, pueden incluso tener mayor certeza diagnóstica. Ahora, ¿cómo vamos a empezar?
Fíjense bien, y eso sí, desde aquí comenzamos a notar. ¿Cómo vamos a, ya tenemos nosotros una biometría donde nos dice una hemoglobina con hemoglobina disminuida para cada uno de los grupos que les mostré. Por lo tanto, ya tenemos nosotros anemia. Ahora, para que un sujeto tenga anemia, pueden pasar una de estas tres criterios o más, pero generalmente nunca se salen de estos tres. Lo primero es la pérdida de sangre. Segundo, la disminución de la producción de glóbulos rojos o bien el aumento de la destrucción de esos mismos glóbulos rojos. Y desde aquí ya quiero que empiecen a hacer un ejercicio de razonamiento muy práctico para que la clase sea útil. Si yo tengo pérdida de sangre, lo más seguro es que el sujeto, su médula esté bien, esté produciendo buenas cantidades de sangre, pero por algún evento adverso, como puede ser un sangrado por una hemorragia, el sujeto está perdiendo sangre. Por lo tanto, ahí está la explicación de la anemia. Disminución en la producción de glóbulos rojos. Automáticamente ahí nos remitimos al interior de la médula. Lo que pase, la condición que sea, lo que ustedes gusten y manden, pero dentro de la médula existe un error, el cual no me deja que yo produzca la cantidad suficiente de glóbulos rojos para mantener una producción constante. Entonces el problema es primario de médula ósea. Y el aumento de la destrucción de glóbulos rojos habla de algo intermedio. No estoy perdiendo sangre, pero sí la puedo producir bien en mi médula ósea, simplemente en alguna parte del cuerpo, generalmente intravascular, la sangre se está destruyendo y por lo tanto su vida media es más baja. Entonces aquí no es tanto que él esté perdiendo sangre ni que no la pueda producir, simplemente algo externo me la está destruyendo. Entonces, todas las anemias van a entrar en alguna medida en algunos de estos tres criterios. Y eso es lo primero que se tienen que preguntar ustedes, si es muy evidente al momento de leer una biometría con una hemoglobina baja. La biometría hemática es el estudio que más van a ocupar y hay que saberle dar lectura. Después de la hemoglobina, los siguientes dos parámetros que necesitan para clasificar todo tipo de anemia son dos solamente. El volumen corpuscular medio, que aquí ya tenemos la clasificación, cómo lo vamos a clasificar dependiendo de sus valores, microcítica, normocítica o macrocítica, el volumen corpuscular medio, y el siguiente van a ser los reticulocitos. Ustedes pueden tener muchos criterios y muchos índices dentro de la biometría hemática, pero vamos a manejarlo con orden. El índice de reticulocitos es el siguiente que tienen que leer. Y obviamente con eso ustedes van a poder decir si el sujeto se encuentra con la anemia regenerativa o arregenerativa. Y con eso se abren todos los algoritmos serios para el abordaje de cualquier tipo de anemia. Ahora, el recuento absoluto de reticulocitos es el que mide el citómetro o muchas veces el que hace de forma manual el químico, pero ese hay que ajustarlo porque no es el valor real y se ajusta generalmente con el hematocrito. Se utilizaban fórmulas como la última que ven ahí, donde se utilizaba el factor de maduración, que es este que ven en pantalla. Es un factor de maduración donde uno reta el hematocrito real entre un coeficiente 20 y dependiendo de un factor. Ese factor de maduración lo va a dar la cantidad de hematocrito. Por eso lo hacíamos manualmente. Ustedes ya no tienen que hacerlo, simplemente abren una aplicación en sus dispositivos, meten índice de reticulocitos y les va a pedir la cantidad de reticulocitos y el hematocrito. Y automáticamente les va a dar a ustedes el índice de reticulocitos corregido. Y ya con eso ustedes hacen el análisis. La regla dice que si este índice de reticulocitos corregido es menor de 2, se sugiere una respuesta inadecuada en la médula ósea a esa anemia. Es decir, que la médula no está respondiendo adecuadamente a esa disminución de la hemoglobina. Y automáticamente podemos pensar en la gran mayoría de las ocasiones que se trata de un problema de médula ósea. Bueno, entonces, recapitulando. Primero, hemoglobina. Siguiente, causa de la anemia, mala producción, pérdidas sanguíneas o destrucción de la sangre. Y después BCM para decir si es microcítica, macrocítica o normocítica. Y posteriormente, reticulocitos para ver si es regenerativa o arregenerativa. Y con eso ya le podemos poner muchísimos apellidos a nuestro diagnóstico. Entonces, los dos principales, después de la hemoglobina, BCM y reticulocitos. En ocasiones, sobre todo aquí en medicina interna, les han pedido a ustedes que le pidan a sus pacientes además una cinética de hierro.
Realmente la cinética de hierro se puede pedir en diferentes contextos, sobre todo porque los parámetros que se observan en la cinética de hierro hablan de la situación nutricional del paciente, la disponibilidad de algunas proteínas grandes, incluso de la redistribución del hierro dentro del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes recuerdan el metabolismo del hierro en el cuerpo, se recordarán rápidamente que la ingesta es a través de ciertas verduras verdes, alimentos, vitaminas, fármacos, etcétera, pero la depuración de hierro no existe realmente un metabolismo de depuración de este hierro. O sea, no tenemos cómo procesar el hierro o eliminarlo. La única forma de eliminarlo es a través de pequeñas hemorragias o a través de la despitalización del epitelio propio del intestino o situaciones por el estilo, nada más. Pero generalmente si no tenemos una hemorragia, es muy difícil que perdamos grandes cantidades de hierro nosotros. Entonces, la distribución del hierro es muy importante que la evaluemos. Antiguamente, la cinética de hierro se utilizaba solamente para la deficiencia de hierro y ahí nos daban el criterio. Sin embargo, esto ha cambiado y actualmente se recomienda que se haga también en este tipo de abordaje la cinética de hierro para ver dónde está este hierro o cómo puede estar redistribuido. Y bueno, y rápidamente, ¿cuáles son los 4 parámetros esenciales? Hay más, pero son 4 esenciales en los niveles séricos de hierro, transferrina, la tasa de saturación y la ferritina. Y básicamente el más importante para poder definir y para poder categorizar todavía mejor la anemia por deficiencia de hierro, que como ustedes ya saben es la microcítica por excelencia, es la ferritina, es el principal parámetro. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos pacientes, sobre todo aquellos que tienen múltiples comorbilidades o insuficiencia hepática o insuficiencia renal, viven procesos de inflamación crónico muy intensos y eso provoca una redistribución de algunos factores de inflamación y la redistribución del hierro en diferentes compartimentos. Por lo tanto, no es raro que ustedes encuentren niveles séricos de hierro bajos, pero sin que necesariamente el paciente tenga anemia, ni mucho menos que vaya a requerir reemplazo de hierro. Y esto no lo podemos nos podemos dar cuenta si observamos la ferritina. En el caso, por ejemplo, de la deficiencia verdadera de hierro, la ferritina como el hierro se encuentran disminuidos y este sujeto sí va a requerir un reemplazo de hierro. Pero cuando la ferritina se encuentra normal y a pesar de que el hierro está bajo, lo que estamos hablando es una deficiencia de hierro funcional. Es decir, al sujeto no le hace falta hierro, simplemente el hierro se ha distribuido porque la ferritina, como ustedes saben, es un marcador también de inflamación. Por lo tanto, muchas veces el hierro se va a este tipo de compartimento bioquímico y ahí se queda, ahí se alberga y ahí y nos puede dar una falsa cifra de hierro bajo. Entonces, esto es para mucho de lo que también se puede utilizar la cinética de hierro. Otros son algunos subrogados de la transferrina, donde podemos nosotros categorizar las anemias normocíticas, sobre todo como anemias crónicas, que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, eso digamos, después de la biotemática, también podemos solicitarle la cinética de hierro a nuestros pacientes. Ahora, vamos a ver entonces cómo funciona esto. Llega un paciente con hemoglobina baja, es anemia. Nos vamos inmediatamente a tomar el BCM, el volumen corpuscular medio, y nos lo vamos a categorizar en microcítica, normocítica o macrocítica. Vamos a repasar rápidamente causas de anemia microcítica. Tal vez el 99% de ellas es la deficiencia de hierro. Entonces, como yo estoy hablando de deficiencia de hierro, tengo que complementarlo con la cinética de hierro. Aquí sí es sí o sí, a fuerzas. Y básicamente los 5 criterios para hacer el diagnóstico de una anemia microcítica así en pasillo es anemia con microcitosis, BCM baja, menos de 78 u 80 fentolitros, dependiendo de la literatura, ya lo consideramos. Siguiente, ferritina y hierro bajo, que era lo que les platicaba en la diapositiva anterior. La capacidad de fijación de hierro, por lo tanto, va a estar elevada y le vamos a tener una baja saturación de la transferrina. La verdad es que son hasta lógicos los parámetros de una anemia por deficiencia de hierro. Básicamente con estos 5 podemos hacer nosotros el diagnóstico. Ya cada vez es menos la deficiencia de hierro por baja ingesta.
lo que vemos es por aumento de la pérdida. Y ese sería el otro apellido que le pondríamos con los criterios que les presentaba al principio. ¿Y cómo lo vemos esto actualmente? Sujetos que tienen sangrados crónicos, por ejemplo, mujeres que tienen miomatosis uterina, gente que tiene cánceres en recto o cánceres en la porción baja de la pelvis, que les provocan sangrados constantes. Entonces ellos van a tener pérdida hematógena. No va a ser tanto una disminución de la ingesta, sino pérdidas crónicas. Hago un pequeño paréntesis para hablarles rápidamente de la anemia crónica, porque esa también tenemos que utilizarlo. La anemia crónica podemos nosotros encontrarla también como una anemia con bajo niveles de hierro, y esa es la característica. Pero en estos casos nos da una falsa deficiencia de hierro. Las anemias crónicas, se van a manifestar más como deficiencias relativas o falsas de hierro. Entonces es el escenario donde el hierro va a estar bajo, pero la ferritina va a estar muy alta. ¿En quién lo vamos a ver, por ejemplo? Ahorita lo estamos viendo en muchos pacientes con COVID que tienen la ferritina demasiado alta y salen hierros bajos, pero lo vamos a ver, por ejemplo, muy característico en los enfermos renales crónicos. Ellos tienen hierro bajo, pero tienen ferritina muy alta. Entonces ahí se compensan y realmente no necesitan reposición de hierro, salvo que la ferritina también saliera muy baja y ya fuera una deficiencia de hierro. Y ahí lo vemos por esa redistribución del hierro hacia la ferritina. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? Que muchos pacientes de los que vemos que vienen en supuesto programa de diálisis, cursan con suplementos, bueno, les dan demasiados suplementos y no los necesitan. Y los hemos visto hasta con intoxicación de hierro, intoxicación de vitamina B. Entonces, debido a esta mala evaluación. Entonces, ustedes apréndanse esta parte. Anemia crónica, cursa con deficiencia de hierro, entre comillas, pero tengo que tomar la ferritina para saber si es verdadera o es falsa. Lo que ven en pantalla son unas fórmulas para ver el contenido de la hemoglobina en los reticulocitos, que se llama RED-G, que es la disponibilidad de hierro para la eritropoyesis. Eso es algo que se puede calcular. Tal vez el mejor subrogado para diagnosticar anemia crónica sea el receptor soluble de la transferrina. Esa a la vez que es muy difícil de conseguir para fines cotidianos, pero bueno, se somete a esta fórmula donde utilizamos nuevamente el ajuste de la ferritina. Entonces, la saturación de la transferrina entre el logaritmo de la ferritina. Y con eso podemos nosotros identificar cuándo existe anemia crónica. Insisto, estas anemias crónicas son procesos inflamatorios sistémicos que pueden estar ahí presentes. Bueno, regresando a la microcítica, el otro 3 o 4% de las anemias microcíticas las da trastornos de la hemoglobina, principalmente talasemias. Y aquí no es raro que lo encontremos, sobre todo en población pediátrica, aquellos que quieran hacer pediatría. Cada vez que vean ustedes una anemia microcítica, sí piensen, y lo más seguro es que sea una deficiencia de hierro, pero van a tener que hacer ustedes un paso extra, van a tener que hacer ustedes un diagnóstico diferencial contra las talasemias o las hemoglobinopatías, debido a que representan un 3-4% del resto de las anemias microcíticas. Entonces, para poder hacer esto, generalmente pues, el principal el diferencial de la deficiencia de hierro es la beta-talasemia menor. Entonces, ustedes para poder hacer aquí el ejercicio van a tener que aplicar diferentes índices. Aquí les traigo 3 que les va a servir bastante. El índice de Inglaterra-Fraser, es la fórmula de Sirdad y el índice de Verdi-Ray. Entonces, ¿qué se hace? Utilizan ustedes el BCM menos la cantidad de reticulocitos menos la hemoglobina multiplicada por 5, perdón, menos, se compliquen en aprenderse las fórmulas, que nada más copien los epónimos, porque abren una aplicación o abren una página, una calculadora en la web y ahí lo pueden calcular rápidamente. El objetivo es la interpretación, nada más. Si este índice es menor de 0, estamos ante la posibilidad de una talasemia menor. Si es mayor de 0, una deficiencia de hierro. Lo mismo ocurre con la interpretación con el de Sierra. Si es menor de 27, es talasemia menor. Si es mayor de 27, es una deficiencia de hierro. Y con eso ustedes pueden prácticamente hacer un diagnóstico de sospecha de una probable talasemia. Eso lo pueden reforzar todavía más, como por ejemplo con el frotis. El frotis con los cambios en el citoplasma del eritrocito también lo pueden sugerir, pero esto sería complementario también. Ese frotis lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Esa es anemia microcítica. Vámonos a la anemia normocítica. Esa tal vez es la más difícil, que me he dado cuenta que a la gente le cuesta mucho trabajo
abordar. Entonces, ustedes como clínicos, insisto, no importa que vayan a ser ortopedistas, ginecólogos, cirujanos, una anemia, pues una anemia, realmente no debía de haber mucho problema. Pero bueno, rápidamente, ¿cómo quiero que se lo aprendan para que sea muy sencillo para ustedes? Entonces dijimos que las anemias normocíticas, aquí voy a ponerlo, anemia normocítica, van a tener, digamos, dos orígenes, así rápidamente. Primario de médula ósea, les voy a poner aquí un huesito. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Y el siguiente va a ser el eritrocito. Entonces, la anemia normocítica va a afectar ya sea la médula ósea de forma primaria o el eritrocito de forma primaria. Y esa es la primera diferenciación que ustedes tienen que hacer. Ese es el principal ejercicio. ¿Qué va a ocurrir acá con los mismos tres criterios que les mencioné al principio? Acá sería una alteración en la producción de los eritrocitos. Y aquí sería una de dos, una pérdida de sangre o bien sería la destrucción de sangre, que son las mismas tres situaciones que les platiqué, las mismas tres. La única diferencia que vamos a poner acá es que para cada una de estas tenemos dos causas, causas intrínsecas y causas extrínsecas, causas intrínsecas y causas extrínsecas. Y eso es toda la clasificación que tenemos que hacer, primaria de médula ósea o primaria de célula roja, causas intrínsecas, extrínsecas, intrínsecas, extrínsecas. Vamos a ver cada una de estas en la presentación. Entonces vamos a empezar primero con los primarios de médula ósea y vamos a tener las causas intrínsecas y extrínsecas. Dentro de las causas intrínsecas estamos hablando que la médula va a estar enferma, por lo tanto va a haber una disminución en la producción por alguna situación en particular ahí. ¿Qué vamos a encontrar como característica? Las anemias aplásicas, las aplasias puras de glóbulos rojos o bien la eritropoiesis ineficaz, por ejemplo, síndromes mielodisplásicos. Esas serían las causas. Siempre que ustedes vean una anemia normocítica en un paciente, piensen lo peor. Desafortunadamente siempre encontramos cosas malas. Entonces, es mejor una normocítica, una microcítica o una macrocítica. Una normocítica nos habla de algo malo. Primario de médula ósea, causas extrínsecas, el otro bracito. Aquí la médula se encuentra bien. Simplemente hay algo, un evento en ese momento en el cuerpo de la persona que va a provocar esa disminución en la producción. Lo más común, por ejemplo, son drogas, intoxicaciones, toxinas, entre ellas incluso endógenas, por ejemplo, la uremia, causa disminución de la eritropoiesis, infecciones sistémicas como parvovirus B19, ese es bastante clásico, de seguro ya sabían un caso ahorita en medicina interna, o bien infiltraciones, metástasis de algún cáncer, pero que da médula ósea, y por lo tanto eso va a provocar. La médula originalmente se encontraba bien, en la intrínseca no, ahí se encontraba originalmente mal la médula, pero en la extrínseca se encontraba bien y algo externo lo afectó. También como causa de anemia normocítica vamos a encontrar las anemias nutricionales. Y aquí siempre les platico una anécdota chistosa. Cuando les presentaba esta diapositiva, muchos me decían, ¿pero que la deficiencia de hierro no da microcítica? Les digo, sí, así como la deficiencia de vitamina B2 y folato da macrocítica. Pero lo que ocurre es que en sus primeros momentos, la deficiencia de hierro, como la deficiencia de folatos y de vitamina B12, inicia como una anemia normocítica. Entonces es una anemia de transición. Aquí tuvimos un caso, ahí en el 108 de hecho, que se hizo un relajo impresionante porque tocó, se los platico como chisme. Total, me faltan pocos minutos para esta primera parte. Era un caso de un señor, papá de un estudiante de medicina recién graduado de una universidad de prestigio, nada más voy a dejarlo hasta ahí, que decía que su papá había llegado con anemia. Y obviamente llegaban pensando, era una anemia normocítica, y llegaban pensando, bien, 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 bien sugerido y bien pensado, un probable síndrome mieloproliferativo. Pero llegó con nosotros y resulta que yo le hice el diagnóstico, le dije, no, todo parece ser que va a ser una anemia por nutricional, nada más. Obviamente no me creyó el hijo, que era médico recién graduado, y bueno, para no hacerles el cuento largo, llegó gente de la dirección de educación y de la dirección del hospital, junto con un personal administrativo de su universidad. O sea, imagínense cuántas influencias tenían.
a platicar conmigo ahí en el 108 porque no estaban conformes con el diagnóstico. Entonces ya agarramos, los recibimos, los sentamos, les di una cátedra de anemias y del protocolo que habíamos hecho y realmente todos se fueron conformes con la explicación, pero obviamente incluso disculpándose por la actitud del hijo, que era un poco, sabemos, ¿no? Un poco insistente para manifestar su desacuerdo. Al final de cuentas, lo que tuvo el señor fue que llegó tenía toda la patología para una patología gastrointestinal con deficiencia de factor intrínseco. Ese era el objetivo diagnóstico, digamos, pero ya empezaba con deficiencia de vitamina B12 y obviamente ya tenía todos los datos para tener ese diagnóstico, pero curiosamente hasta ese punto todavía no manifestaba macrocitosis, todavía no. Entonces resulta que durante esas pláticas y esas charlas que tuvimos, pues nos retrasaron como una semana el diagnóstico y el poder intervenir ya al paciente. Justo en esa semana, cuando la gente ya se andaba retirando, en esa justa semana, la biometría hemática sale ya con macrocitosis, o sea, se manifestó como macrocitosis por fin. Entonces ya lo dejamos y obviamente ya nos dejaron tratar al paciente, el hijo ya jamás lo vimos otra vez, pero el señor le fue bastante bien y en poco tiempo mejoró. El diagnóstico fue una anemia perniciosa que tuvo el paciente, pero todavía lo habíamos agarrado en el punto donde ya había anemia, pero todavía era normocítica. Entonces acuérdense muy bien de esta parte. Todas las anemias nutricionales, hierro, vitamina B, ácido fólico, inician como normocíticas y ya cuando la severidad es bastante grave, pues ya se manifiestan como microcíticas o macrocíticas. Vámonos a la otra ramita. Vámonos ahora a las células rojas. En las células rojas quedamos que íbamos a tener dos situaciones, una intrínseca y otra extrínseca. ¿Y qué situaciones dijimos que íbamos a ocurrir acá? Una, el paciente puede estar perdiendo sangre, o segunda, el paciente puede estarse destruyendo la sangre. Bueno, a esa destrucción de sangre es a lo que vamos a conocer como las anemias hemolíticas. Y realmente son patologías intrínsecas de la célula roja, donde algo que en la maquinaria del eritrocito está mal. Por ejemplo, la membrana, algunas enzimas como la deficiencia de glucosa 6-fosfato o alteraciones en la producción o estructura de las hemoglobinas. Entonces, este problema intrínseco de célula roja se puede manifestar como anemia hemolítica y como anemia normocítica. Como causas extrínsecas de célula roja, es decir, la maquinaria de la célula roja se encuentra normal, vamos a tener una subclasificación que es la inmune y la aloinmune. Y básicamente cuando es extrínseca, estamos hablando de origen inmunológico, así, para acabar rápido. Entonces, vamos a tener las inmunes, como puede ser la anemia hemolítica inmune, algunos mimetismos con drogas, algunos virus, por ejemplo, el parvovirus B19, trastorno linfoides, idiopáticos, etcétera. Y el aloinmune, pues es el que se presenta prácticamente con la reacción en las transfusiones. Entonces, tenemos médula ósea, tenemos eritrocito. Ahí está mi eritrocito, feo. Entonces, eritrocito tenemos entonces las causas intrínsecas que pueden ser las membranas, pueden ser la formación de la hemoglobina o algunas enzimas. Y vamos a tener las extrínsecas. Las extrínsecas todo es autoinmune, para acabar rápido. Entonces pueden ser inmunológica o puede ser incluso las transfusiones de sangre. Así básicamente. Y esto va a ser el contexto, por ejemplo, de las anemias hemolíticas. Eso, digamos, sería nuestro cuadro, ¿ok? Déjenme terminar de admitir. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué puede ocurrir, por ejemplo, en la destrucción? La destrucción en todas las anemias hemolíticas vamos a tenerlas nosotros en varios sitios y eso es muy importante. Generalmente van a ser en los vasos, a nivel vascular. Y de los vascular va a destacar mucho los microvasos, lo que es la anemia hemolítica microangiopática. Esta anemia hemolítica microangiopática es la que a veces presenta algún tipo de dolor a nivel abdominal y puede estar asociada, por ejemplo, a púrpura trombocitopénica trombótica o a síndrome urémico hemolítico. Nada más hay que hacer esa consideración. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre?
Muchas veces también, en como causas extrínsecas, las células rojas van a ser susceptibles de infección, como por ejemplo la malaria, o bien de una destrucción directa como intoxicación, no solamente inmunológica, como el veneno de araña. Todas estas también se relacionan con causas extrínsecas de la célula roja, es decir, el eritrocito estaba bien, era sano, pero vino una infección, vino el veneno de la araña y eso causó la anemia hemolítica. Aquí el componente no va a ser autoinmune, simplemente va a ser intoxicación o alguna alteración mecánica o bioquímica de la pared, nada más. Una anemia hemolítica inmune, esta es inmune, es la que se conoce como inducida por fármacos. Y esta es bastante también característica. Toda la lista que ven acá es una lista como de 40 fármacos, les puse los más populares, digamos, pero también puede causar anemia hemolítica y disminuir la hemoglobina. ¿Qué encontramos? Metildopa y la mayoría de betalactámicos, penicilina, cefalosporina, piperacilina, o sea, prácticamente todas las penicilinas pueden causar anemia hemolítica inmune. Entonces, cimetidina, diclofenaco, sulfametoxazol. Por ejemplo, hace un tiempo, igual ahí en el 108, tuvimos un caso de esos pacientes que ve cirugía, no sé, creo que es la división de sepsis, no sé. Ven, ellos estaban viendo un paciente que hizo, no, mentira, no era cirugía, era, ay, ¿quién ve los Fournier? No me acuerdo, pero era cirujano. Entonces, ¿quién? Coloprocto. Coloprocto, ¿verdad? Sí, cierto, ok. Ellos estaban viendo un paciente que había hecho un síndrome de Fournier, de hecho una lesión bastante, que tuvieron que incluso quitarle la piel de los testículos y todo esto. El chiste es que este paciente les hizo sepsis, se chocó y obviamente pues ya lo jalamos nosotros al 108 para tratar el choque que tenía. Y mejoró, rápidamente mejoró, era un paciente joven como de 36 años de edad, y le ajustamos los antibióticos y lo dejamos con piperacilina, prácticamente por un régimen como de 10 a 14 días más o menos. Entonces resulta que un día durante el fin de semana, bueno, híjole, no iba a decir esa parte, pero ya la dije. Bueno, durante esos días de la semana, el paciente sufre muchas cosas que no nos enteramos hasta el siguiente lunes, y cuando llega el lunes nos dicen, al paciente nos entregan así. Le hicimos su endoscopía y salió normal. Hicimos su colonoscopía de urgencia y también salió normal. Entonces, el paciente se transfundió 3 paquetes. Dijimos, ay, espérate, ¿qué le pasó al paciente? Se chocó, sangró, pero la herida estaba muy bien. O sea, realmente no nos explicamos qué nos estaban diciendo. Y nos dice el residente, no, lo que pasa es que el paciente tuvo una caída como de 2 gramos de hemoglobina. Entonces, buscamos sitio de sangrado, no lo encontramos, pero pues ante la duda lo transfundimos. Entonces yo agarré y nada más me tapé los ojos y les dije, a ver, muéstrenme la biometría donde existió esa pérdida de la hemoglobina. Me traen la biometría y efectivamente el paciente estaba un poco desnutrido, de hecho tenía como 12, 11 y medio, algo así de hemoglobina, y había bajado como a 9,5, 9,7. O sea, sí había tenido un descenso de la hemoglobina, sí tenía anemia, pero la anemia era normocítica. ¿Qué quiere decir? Que teníamos que buscar médula ósea, tal vez secundario a la sepsis y había dejado de producir, o tal vez estábamos ante una anemia hemolítica inducida por fármaco, porque el sujeto tenía casi ya más de 10 días para entonces de uso de piperacilina y por lo tanto es normal que presenten anemia hemocítica. O bueno, es esperado que la presenten. El problema es que como no se hizo el adecuado abordaje de este paciente, vieron que había perdido 2 gramos de hemoglobina y en lugar de pensar en una anemia hemolítica inducida por fármaco, pensaron que estaba sangrando. Bueno, si estaba sangrando, probablemente era buscar otras cosas, pero bueno, le hicieron colonoscopía que lleva sus riesgos, le hicieron endoscopía que lleva sus riesgos y todavía no satisfechos, transfusiones que también lleva sus riesgos. Al final de cuentas, el paciente cuando lo recibimos, pues todavía seguía con 9 de hemoglobina. ¿Por qué? Porque es anemia hemolítica, le pasa sangre y la vuelve a destruir. Entonces, ¿qué hicimos? Suspendimos los betalactámicos, suspendimos la piperacilina y para el próximo jueves o viernes ya el paciente lleva en franca recuperación. Bueno, lo dimos de alta antes de que le inventaran otra cosa y lo perjudicaran al paciente. De verdad que iba muy bien hasta ese fin de semana, hasta ese evento que tuvo. Entonces, nuevamente, anemias vamos a tener todos, nos vamos a enfrentar ante todo, ante anemias. Entonces, simplemente hay que saberlas evaluar. Yo te vamos a hacer unos ejercicios muy rápido para que ustedes ya lo deduzcan
Bien, y estén tomando nota de todas estas clasificaciones. Nuevamente, otro comercial, la anemia crónica. La anemia crónica generalmente es un proceso inflamatorio. Entonces lo puede dar muchísimas cosas, desde la obesidad, la diabetes, hasta la enfermedad renal crónica, también los cánceres, VIH, infecciones crónicas como hepatitis y también enfermedades reumatológicas. Hay que contemplar que el paciente tal vez se encuentre en anemia crónica y muchas veces esas anemias crónicas llegan a ser tan severas como hemoglobinas de 8 o menores. No se transfunden. Lo repito otra vez, pueden ser anemias tan severas hasta menos de 8. No se transfunden. El manual de componentes y hemoderivados de mexicana dice que no transfundimos hemoglobinas, transfundimos pacientes, clínica. Si el paciente tiene una anemia crónica y llega con 7, con 8, pero está estable, no tiene taquicardia, no tiene falla cardíaca, no tiene nada, no se transfunde. Y lo repito otra vez, no se transfunde, porque muchas veces lo transfunden por la ansiedad de algunos clínicos o de algunos médicos, pero no porque el paciente lo necesita. Ya acuérdense, podemos someterlos a alergias, a reacciones de hipersensibilidad tipo 3, tipo 4 a los pacientes, podemos desensibilizarlos ante algunas proteínas y provocarles después que no sean candidatos a trasplantes, podemos pegarles enfermedades, o sea, podemos hacer muchísimas cosas y a veces es innecesaria. Caray, hasta por respeto al donador, no podemos desperdiciar sangre de una forma tan burda. Entonces, no se transfunden hemoglobinas. Y muchas veces este tipo de anemias crónicas son multifactoriales, por lo tanto tenemos que tener muy claro y descartar que no tengan otras cosas antes de poder dar un tratamiento adecuado. Entonces acuérdense muy bien, anemias crónicas es inflamaciones y muchas veces no se transfunde. Vamos a pasar a la última clasificación, que esta es la más difícil, donde todo el mundo se hace bolas, que es la macrocítica. Macrocítica con un BCM con fentolitros arriba de 98 estrictamente, de 100 en términos generales. Entonces, las causas, el alcoholismo, no solamente el alcohol por este efecto del alcohol realmente, sino por las consecuencias del alcohol, está asociado, por ejemplo, a la desnutrición, la deficiencia de absorción de algunas vitaminas, anemia perniciosa, gastritis crónica. Entonces, por eso es que se está relacionada con el alcoholismo. Algunos medicamentos, sobre todo cuando lo que se busca con esos medicamentos es inhibir el crecimiento de las células, que no maduren. Entonces, hidroxiurea, por ejemplo, medicamentos reumatológicos como metotrexato, como cloroquina, etcétera. Pues el objetivo es eso, ¿no? Impedir la maduración de las células. Trastornos primarios de la médula ósea. Esto está bastante importante porque es el diagnóstico tal vez más importante o más severo en las macrocíticas. Trastornos primarios como los síndromes mielodisplásicos, vaya, cáncer. Entonces también, aunque llegue una anemia macrocítica y uno diga, igual es por deficiencia de vitamina, hagan el protocolo completo, pidan su frotis, pidan su biometría hemática especial, o sea, hay que estar completamente olvidar. Y bueno, afortunadamente lo más común de las macrocíticas son las nutricionales, deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Ok, con eso se acaba macrocíticas, es muy sencillo. Entonces, rápidamente, ¿cómo combinamos todo eso? Vamos a repasar un poco de fisiología, conceptos, y esos nada más ténganlos ustedes presentes. La hematopoiesis es el proceso de producción de los elementos formes, pero es intramedular. Por lo tanto, si falla la hematopoiesis, lo más seguro es que sea un trastorno primario de médula ósea. Por lo tanto, se va a manifestar como anemia normocítica. Entonces, cada vez que vean ustedes un trastorno de la hematopoiesis, lo que esperarían sería normocitosis. Para que no se vayan a confundir, lo quieran forzar con una microcitosis o una macrocitosis. Siguiente, las células eritroides van a provenir de progenitores. El primer progenitor es el común eritroide megacariocítico. Por lo tanto, si yo tengo anemia aguda, ¿qué va a ocurrir? Se dispara la eritropoyetina. Pero como yo tengo un progenitor común, parte de los dominios de la eritropoyetina se parecen mucho a su hermana trombopoyetina. Por eso es muy común ver que la gente que tiene anemias agudas, las plaquetas se elevan como una trombocitosis reactiva. Entonces, esa es la explicación. Entonces, acuérdense que de dónde viene todo eso. Bueno, de que comparten el mismo progenitor y también algunos dominios en las células estimulantes de esta línea. También hay que recordar que hay otros factores de transcripción como el GATA, el FOG o simplemente el mismo receptor de la hormona
eritropoyetina que pueden estimular o inhibir este tipo de desarrollo de las células. Por lo tanto, siempre que hagan la lectura del eritrocito, lean a su hermana, que siempre no digo, no son gemelos, sino su hermana, siempre se me olvida la palabra, cuate, que son las plaquetas, ¿de acuerdo? O sea, nacen de la misma célula, pero son completamente diferentes. Conceptos muy básicos, ya saben cómo se forman el eritrocito. Nada más acuérdense que el eritrocito es de las células más pequeñas que tenemos, no tiene núcleo, es un disco bicóncavo y el disco bicóncavo en el centro es transparente. Esa apréndanselo y anótenlo, porque van a ver para qué les va a servir eso. Un concepto también que me gusta decirle es el famoso eritrón. ¿Qué es lo que ocurre? Estrictamente los reticulocitos, que es el precursor inmediato del eritrocito, es una célula de médula ósea. No debemos verla en la sangre. Si la vemos en sangre, tiene que ser en cantidades muy bajas, muy pequeñas, porque es anormal verlas en sangre periférica. Pero si la vemos nosotros de una forma masiva, más constante, y forma parte de ese órgano dinámico que le llaman, entonces eso es lo que se conoce como eritrón. El eritrón son células eritroides inmaduras que salen rápidamente de la médula ósea a la circulación periférica. En la circulación periférica pueden alcanzar su tasa de maduración y volverse eritrocitos y todo, pero el ver ese material fuera de la médula ósea puede estar hablando de que la médula está reemplazando muy rápido. Entonces, cuando nos reporten la presencia de eritrón, imagínense un recambio acelerado de la sangre. Bueno, rápidamente, la eritropoyetina es una hormona glucoproteica. Esta hormona glucoproteica se estimula o se produce cuando hay hipoxia. Y este es un dato importante. Si yo tengo anemia y la anemia es aguda o muy severa, entonces no llega oxígeno a los cuerpos, incluyendo el riñón, y esa es la hipoxia. Ese es el motorcito para que se encienda la producción de eritropoyetina. Pero otras cosas también pueden causar hipoxia, como por ejemplo los problemas respiratorios que estamos viendo ahorita. Gente que no puede respirar y su sangre tiene buena hemoglobina, tiene buena cantidad de eritrocitos, pero van desaturados. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el riñón? Sense hipoxia y produce eritropoyetina. Al producir esa eritropoyetina, eleva la cantidad de plaquetas de forma reactiva. Entonces, esos son los fenómenos que ustedes deben de esperar. La hipoxia renal es una de las principales, el principal estimulante de eritropoyetina. Ahora podemos tener los dos, que caiga demasiado la hemoglobina, menos de 10, o que caiga la masa eritrocitaria. Las dos nos van a dar hipoxia, ¿de acuerdo? Clínica, muy sencilla. Y aquí vamos a romper algunos tabús. La anemia aguda no tiene el famoso síndrome anémico que tanto se difunde. No lo tiene. La clínica de una anemia aguda va a ser precisamente la clínica de la etiología. Si es hemorragia, pues el sujeto va a tener un sangrado evidente, va a estar chocado, va a estar hipotenso, hipotérmico, pálido, pero va a ser por la hemorragia, no por la anemia. O bien va a tener la hemólisis, puede tener un poco de ictericia, puede tener fiebre, puede sentirse desganado, etcétera. Pero va a ser esa clínica. Realmente el síndrome anémico no entra en la aguda. En la crónica, pues tampoco, porque en la crónica ya el cuerpo ya se adaptó a los niveles de hemoglobina que tenía. Por lo tanto, los pacientes pueden llegar asintomáticos. ¿Tiene hemoglobina de 8? ¿Cómo se siente? Bien. ¿Cansado? ¿Algo? No, nada. Con hemoglobina de 8. Porque el cuerpo se adapta y sabe trabajar con ese tipo de hemoglobina. Tal vez cuando inicia la anemia crónica, tal vez al inicio es cuando se presenta el famoso síndrome anémico. El que les dijeron a ustedes en la primaria, que es astenia, dinamia, palidez, pensamiento lento, etcétera, 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 es tal vez al inicio, pero cuando la anemia se vuelve crónica y se adapta, prácticamente se vuelve asintomática. Bueno, entonces, digamos, entre estas dos, la más escandalosa va a ser la aguda. Bueno, en la aguda pues van a tener los datos del sangrado o de la instabilidad hemodinámica, hipotensión, taquicardia, choque, disnea, diaforesis, etcétera. Lo que sí podemos tener es algunos eventos de algunas particularidades. Por ejemplo, la anemia hemolítica aguda. La anemia hemolítica aguda, de antemano, y ustedes ya vayanlo pensando, va a ser una anemia normocítica, primaria de célula roja, de origen extrínseco, porque dijimos que es hemolítica y generalmente la anemia ahí se encuentra bien, la mayoría de las veces.
Y aquí, cuando es microvascular, sobre todo en el área intravascular, puede llegar a haber trombosis o dolor. Entonces, algunas anemias hemolíticas pueden cursar con dolor abdominal, hemoglobina libre en plasma. Ustedes tienen dos tipos de hemoglobina. La hemoglobina que medimos es la que está dentro del eritrocito, pero además tenemos una hemoglobina extracelular que también está circulando. Esa sirve para otras cosas, sobre todo para limpiar radicales libres y otras cosas. Entonces, podemos tener nosotros alteración en la hemoglobina libre de plasma y lesión renal aguda. Esta triada es la característica de la enfermedad hemolítica. Si la presentan, sugieran inmediatamente ese diagnóstico, así como tips. Todo lo demás es poco preciso. Y la anemia crónica realmente es asintomática, no vamos a tener ningún dato. Pero si ustedes quisieran todavía afinar este diagnóstico y asegurarse que es una anemia crónica, tendrían que solicitar las concentraciones séricas de 2,3-bifosfoglicerato. Esta enzima se eleva en las anemias crónicas y nos puede diferenciar una anemia crónica de una aguda, sobre todo si no nos queda claro el contexto clínico del paciente, pero ya es verse muy, muy internistas pedir este tipo de cosas. Ok, rápidamente, en su evaluación tiene que ser completa. Ahí les van los tips y eso también cómprenlo, cópielos o tómenle foto a la presentación. Tips. Pregunten antecedentes nutricionales. Es muy importante y acuérdense que se puede manifestar como anemia normocítica si es que lo están agarrando muy tempranamente. Lista de fármacos, eso sí no se les vaya a olvidar, sobre todo las betalactamasas, algunos antibióticos como el sulfametoxazol, el cloroquina, etcétera, pueden llegar a causar anemias hemolíticas inmunes por asociados a fármacos. Entonces, hagan la lista de fármacos. Es importante el antecedente de alcohol o situaciones de hemorragia y grupos étnicos. Para Estados Unidos, el latino es grupo étnico ya. Entonces, nosotros ya tenemos susceptibilidad para ese tipo de anemia. Interrogar, nunca se les olvide, y esto háganlo como check-in, un checklist, perdón, hemorragias, si he tenido datos de hemorragias, hay 3 sitios de hemorragias que tienen que interrogar así, constante en todos los pacientes. La hemorragia gastrointestinal, vomita sangre o hace popó con melena, hematoquesia, lo que ustedes quieran. Siguiente sitio de hemorragia, la orina. Y el tercer sitio de hemorragia, ese es para las mujeres nada más, el transvaginal. Entonces siempre pregunten, ¿ha tenido hemorragias? ¿Ha presentado sangrados anormales? Interroguen siempre que hablamos de hemorragia, interroguen esos 3 sitios. La presencia de fatiga, fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna es con el objetivo de identificar síntomas B asociados tal vez a problemas hematológicos, oncológicos. Pero pregúntenlos, si están ausentes, nos dan buen pronóstico, si están presentes, tienen un alijurredio muy alto como para diagnosticar enfermedades oncológicas de la sangre. Otro tip, súmenlo así, esplenomegalia. Tienen que aprender a palpar este vaso y en esta última semana, esplenomegalia más linfoadenopatía es una enfermedad linfoproliferativa hasta no demostrar lo contrario. Así de tajante. Entonces, ustedes ven vaso grande y tiene ganglios en el cuello, en las axilas, tienen que hacerle todo el protocolo para una enfermedad linfoproliferativa. Si no se lo salen, lo refieren al internista o lo refieren al hematólogo. No hagan perder tiempo al paciente. Y generalmente cuando vemos petequias, siempre piensen en difusión plaquetaria antes de cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, petequias, plaquetas. Vamos a ver cómo podemos mezclar parte de estos laboratorios en los contextos de la clasificación de las anemias. Entonces, ahí les va rápidamente. Esos también cópienlos, son tips que yo ya resumí de varias lecturas que he hecho, y así para que ustedes tengan una forma, tengan trucos, tips o atajos para hacer sus diagnósticos. Siempre que nosotros tengamos deficiencia de hierro, se va a manifestar como microcítica, así, automáticamente. Pero, sobre todo en gente joven, descarten talasemias, no se les olvide. El complemento del diagnóstico microcítico es hacer los niveles séricos de ferritina. Por lo tanto, si la ferritina está baja, es que realmente tengo agotado el hierro. Si la ferritina está alta, el hierro solamente está distribuido, mal distribuido tal vez. Otro, el ADE. El ADE es algo también muy importante que lo tienen que manejar porque les va a dar mucha información. En el caso de esto, por ejemplo, el ADE
El AD es el ancho de distribución eritrocitaria. Entonces, ustedes en la primaria les enseñaron la famosa campana de Gauss. Bueno, nosotros lo utilizamos esto para ver, por ejemplo, los eritrocitos más chiquitos están aquí, los eritrocitos normales se encuentran aquí, y los eritrocitos grandes, los macrocíticos, se encuentran acá. Entonces, esta es la famosa distribución normal. Tengo chicos y tengo grandes. Y les hablaban siempre de la famosa dos desviaciones estándar. Bueno, esto es el ancho de distribución eritrocitaria, que generalmente no rebasa los 14 femtos. Entonces, ahí los tenemos. Cuando el ancho de distribución está más grande, puede ser que esté hacia acá y yo tenga más células grandotas, o puede ser que lo tenga hacia acá y tenga más células chiquitas. Esto me habla de hemólisis y esto me habla de anemias macrocíticas. Y por ahí puede haber también una situación donde toda la curva esté súper ensanchada y tenga desde pequeños eritrocitos hasta grandes células. Pero generalmente eso habla el ancho de distribución. Entonces, por ejemplo, piénsenlo así. Si yo necesito sacar rápidamente un recambio de eritrocitos rápidos, ¿qué voy a lanzar a la circulación periférica? Voy a lanzar eritrón, es decir, células muy grandes. Por lo tanto, el ancho de distribución va a estar aumentado hacia la derecha. Si yo tengo una anemia hemolítica, voy a tener el AD aumentado, pero hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que vean aumento del AD, busquen una explicación de por qué tenemos esa distribución anormal. Entonces, si yo tengo anemia microcítica y tengo aumento del AD, ya se imaginarán cómo es la curva, se va hacia la izquierda. La presencia de anemia microcítica más aumento del AD es sangrado agudo, hasta no demostrar lo contrario. Entonces, de esa manera ustedes pueden saber si la anemia es aguda o es crónica también. Siguiente, otro tip, recuento de glóbulos. Aquí hay que ver el frotis, pero bueno, ahorita vamos a ver algunos ejemplos para irme más rápido. En la microcítica vamos a ver anisocitosis, poiquilocitosis y leptocitos. Bueno, ahorita vamos a ver también anisocitosis y poiquilocitosis, pero se entiende que tengamos trastornos del tamaño, ¿no? Si estamos hablando de que el AD va a estar aumentado, ¿qué quiere decir? Que voy a tener tamaños distintos, ¿no? No se les olvide nunca hacer la asociación con talasemia, sobre todo como diagnóstico diferencial y con trombocitosis reactiva. Entonces, con respecto, por ejemplo, a los síndromes talasémicos, tenemos que buscar nosotros que no haya alteraciones en la hemoglobina. La forma más fácil de ver esto es con un frotis, pero considérenlo nada más. Puedo tener alfa o betas talasemias, existen las deltas y las tetas, pero digamos, considerar nada más el diagnóstico de talasemias. La biometría hemática ya, los reticulocitos ya, la cinética de hierro ya la vimos, los frotis, eso también anótenos porque es importante. Ya yo espero que si todo sale bien, ya a principios de septiembre, ya tengamos nuestro microscopio en medicina interna y vamos a hacer frotis a todos los pacientes. Y algo que ustedes también igual, ya no están en medicina interna, acérquense, los enseñamos a leer frotis. Hay que buscar características clínicas relevantes. Entonces, anótenos así como textual, luego se los aprenden. Anisocitosis, variación del tamaño. Entonces, si yo tengo un paciente con anisocitosis, entonces, ¿cómo me voy a imaginar que va a estar el AD? Pues el AD va a estar aumentado. ¿Y por qué va a estar aumentado? Porque esa gráfica va a estar ensanchada. Voy a tener muchos tamaños y por lo tanto va a estar ensanchado. Entonces, anisocitosis se relaciona con AD aumentado. Poiquilocitosis, realmente a lo que se refiere la poiquilocitosis es una variación del tamaño perdón, una variación de las formas de los eritrocitos. Siempre que ustedes escuchen hablar de formas, así de forma automática, piensen en defectos de la maduración, así automáticamente, defectos de la maduración. Si ustedes tienen adenocitosis, van a tener AD aumentado. La policromasia también son eritrocitos grandes, grandes que salieron prematuramente. Entonces, cuando les hablen de policromasia, acuérdense del famoso eritrón, de ese tejido dinámico de precursores de eritrocitos que se salieron de la médula y están circulando en la sangre. ¿De acuerdo? Ay, ahora cómo quito esto. Ok. Bueno.
Ok. Ay, espérate. Bueno, rápidamente. Frotis. Aquí rápidamente pueden ver ustedes, es una anemia ferropénica grave. Entonces, como hay una anemia ferropénica grave, lo que vamos a ver es anisocitosis. Vean células muy pequeñas, células muy grandes, pero también la forma. Hay algunas que están ovaladas, otras muy redondas, otra en forma de bastoncillo, etcétera. Aquí tengo anisocitosis y poiquilocitosis. Por lo tanto, es una anemia ferropénica. Aquí, por ejemplo, tengo los famosos dacriocitos en la parte de su lado izquierdo, la deformación del eritrocito. Esto podría ser tal vez en parte alteraciones de la forma, podría ser, pero bueno, generalmente es así. Y en el otro, por ejemplo, lo que tenemos aquí no es un linfocito, de hecho ese es un eritrocito, podemos ver incluso un poco dentado su membrana y adentro con persistencia todavía de material genético, es decir, es una célula inmadura. Esto puede existir en condiciones donde el recambio sea muy rápido. Aquí, por ejemplo, lo primero que se denota con ver esto es el famoso linfocito. Aquí tenemos el linfocito. Su núcleo abarca todo el citoplasma. Y vean los eritrocitos, incluso se encuentran mayor tamaño que un linfocito. Vean incluso lo impresionante de su tamaño. Anemia macrocítica. Esto es lo muy interesante porque generalmente los eritrocitos son como el que estoy señalando aquí en pantalla. Su centro es pálido y eso es debido a que la menor densidad se encuentra ahí por ser discos bincóncavos. Pero vean cómo todos los demás eritrocitos tienen el centro bien marcado y da la sensación del famoso eritrocito en forma de diana o ojo de buey, ojo de venado, no sé cuántos nombres tiene, pero esto es talasemia. Precisamente la alteraciones en la hemoglobinopatías lleva a que las cadenas que no se pueden utilizar o que son de mala calidad tienden a irse al centro del eritrocito y por lo tanto le da este reforzamiento. Entonces, cuando ustedes hagan un frotis en una anemia microcítica, y quieran descartar su diagnóstico diferencial, que sería la talasemia menor, hagan el frotis. Y si el frotis les dice que los eritrocitos se encuentran normales, ya se quedan deficiencia de hierro. Pero si les dicen que tienen forma de diana, entonces consideren hacer el diagnóstico diferencial con talasemia. Es como se utiliza esta información. Aquí rápidamente, nuevamente tenemos un linfocito acá, no causa ningún problema. Tenemos eritrocitos en la gran mayoría normales, pero sí vemos muchos fragmentos. Creo que aquí era una válvula cardíaca, sí, válvula cardíaca mecánica, filtros de venas cavas, filtros de ilíacas, cualquier prótesis mecánica que tenga el organismo va a causar la destrucción. Esta, por ejemplo, sería, ¿cómo creen que se manifieste? ¿Qué tipo de anemia sería? Por ejemplo, váyanlo pensando. Por ejemplo, esta sería una anemia normocítica, lo más seguro, primaria de célula roja de causa extrínseca. El eritrocito estaba bien, simplemente algo externo lo destruyó, ¿de acuerdo? Así sería el apellido de esta anemia. Anemia normocítica, regenerativa, obviamente, primaria de célula roja de causa extrínseca. Así sería el apellido de toda esta anemia, por ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, los famosos acantoncitos. Habla acerca de una irregularidad y la presencia de algunas espículas ¿cómo se llama? En su membrana. Estas deformaciones son muy comunes, sobre todo cuando tenemos algunos trastornos de alteraciones osmóticas y algunas otras. Pero bueno, básicamente esos serían los acantoncitos. Estos que son igual, se parecen mucho a los acantoncitos, pero son más regulares, digamos, más constantes esas alteraciones, esas proyecciones, por ejemplo, son los que se conocen como equinocitos. Esto es por intoxicación, sobre todo, por ejemplo, urea. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mucho este tipo de eritrocitos. Igual, esta sería una anemia normocítica primaria de célula roja de causa extrínseca, porque sería por intoxicación por urea, ¿ok? Así se leería esta. Y bueno, aquí la famosa tinción de plata de los eritrocitos, y podemos ver ya con esta tinción que existe gran cantidad de células que todavía presentan residuos de su material genético, los reticulocitos, ¿no? Esto si es en sangre periférica estaríamos hablando de un gran eritrón por las células inmaduras tan frecuentes en las imágenes. Bueno, rápidamente.
Este algoritmo es uno de los más sencillos, viene en el Harrison de Medicina Interna, y es el que quiero que se aprendan de memoria para toda la vida. O sea, apréndensela de memoria. Si me han seguido hasta este punto de la clase, prácticamente este algoritmo ya lo saben manejar y ya se lo saben. Y lo único que tienen que hacer es comenzar a practicarlo para que se les quede, para que hagan la experiencia y puedan evaluar ustedes todos los tipos de anemia. Entonces, yo les comentaba que siempre el volumen corpuscular o los reticulocitos, con eso se abren todos los algoritmos de evaluación de las anemias. Bueno, esto no es la excepción. Solamente que aquí empiezan con el índice de reticulocitos. Entonces, ustedes le toman la biometría hemática, le sacan el recuento de reticulocitos, lo corrigen y dependiendo del valor que les dé, lo van a considerar como menor de 2.5 o mayor de 2.5, como arregenerativa o como regenerativa. Si es regenerativa, es decir, la médula está bien, entonces, ¿qué les queda? Todo primario de célula roja, ya sea intrínseco o extrínseco. Y aquí entra una hemorragia, que sería pérdida de sangre, o la hemólisis, que sería la destrucción de la sangre. Y aquí tenemos todos los ejemplos que pueden estar contribuyendo a eso, desde alteraciones de la membrana, trastornos de la hemoglobina, destrucción inmunitaria, etcétera. Del otro lado tenemos la arregenerativa. Y al tener la regenerativa, ya nos podemos ir situando que nos va a ser un problema primario de médula ósea. Ahora, de médula ósea hay que hacer una subclasificación y para eso es el volumen corpuscular medio en este punto. El volumen corpuscular medio nos va a decir si nos vamos hacia un trastorno normocítico o micro o macrocítico. Entonces, aquí lo que se separa y el diagnóstico diferencial es separar lo normocítico de todo lo demás. Si nosotros tenemos un trastorno que probablemente sea de médula ósea, y que voy a poner ese huesito para que nunca se les olvide, el huesito, entonces estaría hablando de trastornos hipoproliferativos. Es decir, no se está produciendo la sangre como debería de ser. ¿Ok? Y aquí todo sería prácticamente primario de médula ósea, como puede ser infiltración de algunos cánceres, por ejemplo, aplasias, hablamos de la aplasia de células rojas, de las anemias aplásicas, etcétera, deficiencia de hierro, o bien algún otro tipo de trastorno crónico como nefropatía o inflamación. O sería microcítico o macrocítico. Y cuando hablamos de microcítico y macrocítico, es deficiencia nutricional. Si no tenemos nutrimentos, por lo tanto, no puedo completar el proceso de maduración. Entonces, microcítico y macrocítico son trastornos de maduración. Y esos trastornos de maduración se dividen en dos, otra vez. El primero son trastornos citoplasmáticos o defectos citoplasmáticos, y esto es exclusivo del hierro. Entonces, hierro, talasemias, anemia sideroblástica entran en este grupo. Y el siguiente grupo de los trastornos de maduración es el ácido fólico y vitamina B12 o intoxicaciones por fármacos. Entonces, ¿cómo sería nuestra clasificación? Esa sería la clasificación. Entonces voy a soltar ejemplos, es más, y vamos a regalar puntos, nada más porque es la última clase. Vamos a ponernos barcos 5 minutos. Entonces, a ver, por ejemplo, levantando la manita, si alguien quiere, por ejemplo, la anemia. La anemia por enfermedad renal crónica, ¿qué tipo sería, según esta clasificación? Sería normocítica. A ver, Fátima. David. Pues sería una anemia regenerativa de morfología normocítica normocrómica. ¿Qué más? Asociada a disminución de la estimulación. Te voy ayudando y tú me vas diciendo los apellidos. Sería anemia aguda o crónica. Crónica. ¿Regenerativa o arregenerativa? Regenerativa. ¿Regenerativa? ¿Segura? Sería más bien arregenerativa. Ok, arregenerativa. Porque la uremia es una causa extrínseca. ¿Primaria de médula ósea o de célula roja? Primaria de médula ósea. Primaria de médula ósea. Entonces, ¿es un trastorno hipoproliferativo o de maduración?
Hipoproliferativo. hipoproliferativo. No les conté esta anécdota, pero la primera vez que yo evalué un examen profesional en la UNAM, el que me tocó fue una anemia normocítica. Y el médico que lo presentó el caso, le dije, dame tu diagnóstico. Y me dio así, me dijo, es una anemia normocítica, normocrónica, crónica, primaria de médula ósea, secundaria un trastorno hipoproliferativo, por no sé qué, no sé qué tanto. Así me dio su diagnóstico. Cuando terminó le dije, muy bien. Y me dice, ¿alguna otra pregunta? Y dije, no, por mi parte está bien. No, pero algo más que le quieras preguntar, no, con eso es suficiente. Ya cuando se salió el cuate este y empezamos a deliberar, me dijeron, ¿por qué no le preguntaste nada más? Y les contesté, miren, para que un estudiante, bueno, un candidato a médico me haya dado un diagnóstico tan completo, quiere decir que sabe fisiología, fisiopatología, me sabe clasificar la anemia, me sabe razonamiento clínico y me sabe hacer el diagnóstico, porque me dio un diagnóstico muy puntual. Digo, con eso para mí es suficiente, no tengo que preguntarle nada más. O sea, fue muy buena respuesta a su diagnóstico. Y me acuerdo mucho de, cada vez que doy este tema, me acuerdo mucho de este cuate. Ojalá no se haya ido para ortopedia ni esas cosas, pero bueno, ok, ¿queda claro, Belén? Pero Sí, muy doctor. bien, déjame, Lugo Aguilar. Ok, Manuel Villavicencio, ahí va, otro. Intoxicación por fármacos, anemia por intoxicación por fármacos, ¿cómo se clasifica? Buenas noches, doctor. Pues sería una anemia por... Ok, ahí les voy ayudando, pero vayan haciendo el ejercicio todos ustedes. ¿Aguda o crónica? aguda. Aguda. Ok, ¿micro, normo o macro? Micro, normo. Micro, normo, ok, podría ser, muy bien. Micro o normo. ¿A regenerativa o regenerativa? Regenerativa. No, A regenerativa. ¿Trastorno Regenerativa. de maduración o de proliferación? De proliferación. De maduración. De maduración. Sí. Ok, bueno, me quedan escasos 10 segundos. Vamos a ver, igual, ¿quieren levantar manitas? Pueden levantar manos. Ahí está Deyanira. Rápidamente te apuntaste. A ver, Deyanira, vamos a ponerte talasemia. Es crónica, Ok, es regenerativa, ok, microcítica. ok. ¿Qué más? ¿Tu diagnóstico? No sé qué va a falta. Ok, tu diagnóstico quedaría así más o menos. Sería anemia normocítica, regenerativa. Lo más seguro es que sea macrocítica en este caso. No, microcítica, perdón. Microcítica, secundaria a un trastorno de la maduración por un defecto citoplásmico, por una secundaria hemoglobinopatía. ¿Ok? Así quedaría. ¿Ok? Ok, pero bien, muy bien. A ver, sigue Edgar Campuzano. A ver, Sí, doc. tengo un sujeto, tengo un sujeto. Ok, tengo un sujeto masculino de 30 años de edad que tuvo un accidente por automóvil. Perdió sangre y se le realizó hemotransfusión. Durante la transfusión presenta dolor abdominal, fiebre e ictericia. Ok, pues sería una anemia aguda. Regenerativa. Regenerativa, ok. Aguda, regenerativa. Por secundaria a es hemolítica, entonces pues nada más, ¿no? No, ahí no sé si es normo-normo. Podría ser normo-normo, efectivamente. Normo-normo, secundaria a hemólisis.
Ok, sería primaria de célula roja de causa Primaria de célula roja. extrínseca por Ujú, exacto. aloinmune, por proceso autoinmune, para que quede Ok, más, sí, más finito, ¿ok? Perfecto, perfecto. Campuzano. A ver, otro, David Ayala. Dame, por ejemplo, paciente de 60 años de edad con etilismo crónico que llega con anemia macrocítica. Ok, Doc. Sería una anemia, bueno, ya sería la macrocítica, A Aguda regenerativa, crónica, perdón, sí, crónica. ok. Esta sería secundaria a, si es por alcohol, será un trastorno de proliferación, secundaria a una intoxicación. Bueno, más bien sería por el alcohol. Eh, ¿Qué más? Ok, sería una anemia crónica. Crónica, ajá. Ajá. Si es macrocítica, ya con decirte que es macro o micro, ya te están diciendo que es regenerativa, ¿no? Básicamente. Sí, esa Entonces regenerativa. sería anemia macrocítica, crónica, Crónica, ujú. regenerativa, secundaria a un trastorno de la maduración Sí, por alteraciones nucleares, secundaria a una probablemente deficiencia de vitamina B12, ¿no? Algo por el estilo. sí. ¿Ok? ¿Ok? Ajá. Muy bien. A ver, David Ayala. Yo no te había preguntado, David. No, ¿No? Doc. Ok, David Ayala. A ver, por ejemplo, paciente de 24 años de edad que ingresa por pancitopenia. A ver, te voy a poner difícil. Por pancitopenia. Pérdida de peso, diaforesis y fiebre. Ok. Bueno, en ese caso, pues, sería una anemia crónica, A regenerativa, eh, normo, y en ese caso secundaria, o bueno, por datos de hipoproliferación, y podría ser por un infiltrado a médula ósea o función primaria de médula ósea. Perfecto, muy bien, David. Perfecto. Todo lo dijiste bien. Perfecto, muy bien. A ver, Anaí Gracias, Moctezuma. Doc. ¿No tiene nada que ver con el doctor Moctezuma que está en el hospital? No. No, no sé, doctor, no lo conozco. Yo creo ¿No lo que no. conoces? No. Perdón. No es familia entonces. Ok. Es que sí tengo A ver, médicos Moctezuma, pero no sé si él sea. ¿en el general? Eh, pues no sé si tenga consultorio en el general. Sé que tiene un privado en Médica Sur, pero no sé. ¿Un privado? Tienen, Ok. o sea, yo lo conozco por consultorio privado, pero no sé si también trabaje en el Por sector consulta público. privada, ok. Bueno, muy Ajá. bien. A ver, dime, por ejemplo, infección por parvovirus. Ok. Pues podría ser una anemia aguda, Ok, eh, A regenerativa, ok, de morfología normo, secundaria a un proceso de hipoproliferación por una deficiencia de estimulación de las células a causa de una inflamación. ok, perfecto, muy bien, Anaí. ¿De qué universidad Gracias. eres tú, David y Anaí? ¿De qué universidad son? Yo soy del Politécnico, pero de medicina y homeopatía. ¿A Yo poco? soy ¿Cómo? de la superior. ¿Los Perdón. dos son del Poli? Sí, Doc. Muy bien, ¿eh? El Poli se está levantando mucho. De hecho, se levantó mucho el Poli en los últimos 2 años, ¿eh? No solamente llegó al campeonato los dos equipos de la UNEFA, sino también pasaron de ser el lugar 11 de Escuela de Medicina, pasaron al cuarto lugar. Entonces ahí va muy bien el Politécnico, ¿eh? Échenle ganas, ¿eh? Tienen que volver a estar en los primeros sitios. Muy bien, perfecto. A ver, Alberto López. A ver, pacientes 50 años, insuficiencia hepática.
¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? Exacto. Normo, perfecto. ¿Ok? Pues ya. Exacto, muy bien. Exacto, exactamente. Muy bien. Muy bien. López Cruz, ¿verdad? Ok. Misael Sí, Martínez. doctor. Misael. A ver, ¿de qué universidad eres tú, López? Es Iztacala, perfecto. Ok. Misael. A ver, Sí. a ver si me respondes esta. Misael. VIH. Um, sería normo, Ok. Aguda crónica. crónica, Ok. hipoproliferativa, Ok. mm, podría ser por aplasia. Podría ser Bueno, no por aplasia, sería más por proceso creo inflamatorio crónico. Ok, pero bien, bien. Creo que veo, mínimo por las últimas participaciones, que se ubican muy bien con el algoritmo. Denle repaso a estas clases, sobre todo para que afiancen bien, por si se les fue un detallito por ahí, pero ya desde mañana, o sea, desde mañana la guardia que está ahorita y la guardia que entra mañana, ya desde mañana cojan las biometrías hemáticas de sus pacientes y comiencen a buscarle. Si tiene hemoglobinas bajas, anemia, y traten de hacer el diagnóstico de la anemia. Sus residentes son muy buenos. De hecho, esta generación que todavía está, sobre todo la que está en el 108, la verdad, en lo particular, me gusta mucho. La gente que esté rotando por ahí, acérquense con sus residentes, son muy buenos, les van a explicar parte de esto, y traten de hacer ya los diagnósticos. No se nos debería de escapar ya ningún diagnóstico hematológico de este tipo. Las últimas diapositivas básicamente les hablo de esos ejemplos, pero básicamente son los ejemplos que acabamos de hacer. Bueno, muy bien. Ya por último, y ya para despedirme con ustedes, les confirmo el examen va a ser el viernes, les voy a publicar, va a ser a las 8 de la noche también, les voy a publicar el link para que se puedan ustedes meter. Igual, se los digo de antemano, no se preocupen por las calificaciones, pero aquellos que sí han recibido reportes o algo, desafortunadamente sí va a haber tal vez una pequeña repercusión, pero vaya, el objetivo de todo esto es que ustedes traten de aprovechar el servicio y que aprendan lo más que se pueda. Las condiciones no favorecieron para nada. La verdad es que yo hago muchas dinámicas con los internos, pero bueno, esperemos retomar eso posteriormente. De todas maneras, créanme, las puertas están abiertas de medicina interna. Dudas, preguntas, algún caso que vean raro en otro servicio, que quieran venir a comentarlo, háganlo. Muchas veces, por la inquietud de algunos de ustedes, hemos llegado a intervenir y ayudar a muchos pacientes. Entonces, alguna duda, algún comentario que quieran hacer, alguna situación que quieran venir a hacer en medicina interna, lo pueden hacer. O sea, la verdad es que la jefatura de servicio, los residentes, todos son personas muy abiertas que estarían encantados de volverlos a ver a ustedes. De todas maneras, no se preocupen por la calificación. Realmente la calificación nunca va a demostrar lo que es realmente una persona, y yo trato de ser lo más objetivo que puedo. Tal vez a veces me equivoco, pero trato de no afectarlos obviamente a ustedes. Entonces, hagan el examen con código de honor, no se copien, háganlo con lo que sepan. La calificación que sale va a ser justa, pero generalmente yo las pondero. Hago una pequeña curva, entonces de tal manera de que trato de no afectarlos. Ya de plano, si me sacan 2 de calificación, pues no les puedo subir a 7, o sea, ya sería muy, muy, muy difícil. Pero, por ejemplo, gente que ha venido, que ha participado, que participa muy bien, que está al pendiente, saca el 9, pues ya le damos el 10. O sea, realmente no nos cuesta tampoco nada de eso, y les podemos ayudar en algo, pues lo hacemos. Les voy a mandar con su representante, nada, me voy a poner de acuerdo con él, las hojas de evaluación clínica. Traten de tenerla a más tardar para el próximo lunes, firmada por médico base o por el médico de mayor jerarquía.
el residente de mayor jerarquía, para que ya a más tardar a mediados de la próxima semana ya les podamos publicar sus calificaciones finales. Bueno, ya para despedirme por mi parte, les quiero pasar un video. Yo hacía deporte de alto rendimiento hace mucho tiempo, entonces la forma en que yo